El día de hoy estamos finalizando una serie muy especial que si tú nos acompañas por primera ocasión queremos que sepas que hemos venido desarrollando los últimos domingos acá en la iglesia. La serie la titulamos Del polvo a la eternidad. Y esta serie, y nuestra intención como iglesia era recordar lo que la Biblia enseña acerca del destino final de las personas que mueren. ¿Cuál es el destino de aquellos que mueren en Cristo? ¿Y cuál es el destino de aquellos que mueren sin Cristo? En cada uno de los mensajes aprendimos valiosas lecciones acerca de la muerte y acerca de lo que implica el temor de la muerte. El día de hoy vamos a estar desarrollando el último de los mensajes de nuestra serie. Y no hay mejor manera para cerrar con broche de oro que con el servicio de resurrección. Pero ¿por qué es importante el servicio de resurrección hablando de la muerte? Tal vez tú no has tenido la oportunidad de leer la Biblia, o tal vez tú no has escuchado qué es lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Pero quiero que sepas algo. No hay otro libro que se haya escrito y que se haya dejado para el ser humano que hable más de la vida después de la muerte que este libro, la palabra de Dios, la Biblia. Tú puedes mencionar cualquier otro libro, puedes leer cualquier otro libro que tú desees, pero ningún libro habla acerca de la vida después de la muerte como la palabra de Dios. Y lo que nos ha enseñado la palabra de Dios es maravilloso. En el primer mensaje aprendimos que aunque la muerte cause temor, quienes confían en Cristo Jesús pueden vencer la muerte. ¿Por qué la podemos vencer? Porque Cristo Jesús ya la venció. Aprendimos también que la muerte es una realidad inevitable. Todos vamos a morir. Algunos van a morir más luego que otros, otros van a morir más tarde que otros, pero la realidad es que toda persona va a enfrentar la muerte. Y la pregunta no es si vamos a morir, la pregunta es, ¿vamos a tener un encuentro con Dios después de la muerte y vamos a estar preparados para ese encuentro o no lo estamos preparados para ese encuentro? En el penúltimo mensaje de nuestra serie aprendimos que Dios ha prometido resucitar a aquellos que creen en Él. La resurrección de los muertos en Cristo va a ser un evento real, milagroso, poderoso y ordenado. Y es parte del plan perfecto que Dios tiene para aquellas personas que creen en Jesús como el Hijo de Dios. El último mensaje de esta serie que te acabo de resumir brevemente es el que vamos a cubrir el día de hoy. Así es que vamos a dividir este último mensaje en 3 segmentos. Y cada uno de estos segmentos va a corresponder a los últimos 3 días de la vida de Jesús antes de la resurrección. Es decir, lo que sucedió en su vida el día viernes, lo que sucedió en su vida el día sábado y lo que sucedió en su vida el día domingo. Así es que gracias a lo que Él hizo en la cruz y al haberse levantado de entre los muertos, es que tú y yo podemos tener lo que vamos a aprender en este último mensaje. Y quiero que lo digamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La victoria sobre la muerte. Una vez más, la victoria sobre la muerte. Yo estoy seguro que muchas personas que escuchan este mensaje le temen a la muerte. Cualquier persona no está preparado para la muerte. En los últimos días, semanas, acá en nuestra iglesia hemos experimentado la partida de varias personas, de seres queridos, de personas de la congregación que han tenido que despedir a sus seres queridos, esposos, hijos, esposas, y es un proceso doloroso. Nadie desea la muerte. Pero aquellos que tenemos la seguridad de Cristo Jesús, no le tememos a la muerte, porque entendemos que Cristo Jesús ya venció la muerte. ¿Y cómo estamos seguros de esto, Pastor Eric? Por lo que sucedió el día viernes en la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió ese día viernes? ¿Por qué es importante el día viernes en la vida de Jesús? Porque el día viernes es cuando tú y yo entendemos el costo de la victoria de Jesús sobre la muerte. Es necesario que tú y yo comprendamos que toda victoria tiene un alto costo. Y la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte tuvo un alto costo. Tal vez tú creas que Jesús no experimentó dolor porque era Dios. Tal vez tú creas que Jesús no experimentó sufrimiento, angustia, padeceres en este día viernes, porque era el Hijo de Dios, y porque si caminó sobre las aguas, entonces no sintió dolor, y porque si hizo milagros, entonces no experimentó realmente el sufrimiento de la cruz.
lamento decirte que te equivocas. La Biblia enseña claramente que los últimos días de Jesús fue una mezcla de emociones y una mezcla de sentimientos, porque Él estaba sintiendo en su parte humana el dolor y la aflicción de lo que vendría a continuación. La última semana de Jesús estuvo marcada por angustia, por dolor y por traición. A diferencia de muchas personas que tienen una idea errada, Jesús no enfrentó estos sentimientos y padecimientos como Dios, sino que los enfrentó como hombre en su parte natural. Y a mí en lo personal me encanta poder ver esta faceta de Jesús, porque nos permite ver a Jesús en su lado más humano. A un Jesús pidiendo apoyo de sus discípulos para que le acompañaran a orar. A un Jesús sintiendo la cercanía del dolor de la muerte y de lo que vendría a continuación. En una ocasión le dijo a sus discípulos lo siguiente: ahora todo mi ser está angustiado. Observa esas palabras del maestro. ¿Y acaso voy a decirle al Padre: Padre, sálvame de esta hora que voy a enfrentar? ¿O sálvame de esto que voy a experimentar? Sí, precisamente, dijo Jesús, para afrontar esta hora he venido. Y observa la conclusión a la que Jesús llega en el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Eso me impactó muchísimo en la preparación de este mensaje. Porque en medio del dolor, Jesús no le pidió al Padre: líbrame del dolor. Manda un ángel para que quite todo el tropiezo. Manda un ángel para que mate a los romanos o para que me libre de la cruz. Jesús no pidió tal cosa. Jesús le pidió: hágase tu voluntad, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Esa es una lección maravillosa para que cuando tú y yo pasemos por momentos y situaciones difíciles, obviamente le pedimos: Señor, sácame de este problema, sácame de esta situación, sácame de esta enfermedad, que los resultados de los exámenes salgan negativos. No quiero que el doctor diga que ve una sombra, no quiero que el doctor diga que el cáncer ya se expandió, no quiero escuchar malas noticias, Señor. Pero si en lugar de decirle eso, ¿por qué no le decimos: Señor, glorifícate en esos resultados? Señor, glorifícate en lo que el doctor me va a decir. Señor, glorifícate, que tu nombre sea glorificado a través de esos resultados. Y si los resultados son positivos, Señor, glorifícate en esos resultados. Si realmente el doctor ve la sombra que no quiere ver, glorifica tu nombre en medio de eso, Señor. Porque quiero que sepas, ya sea que sea positivo o negativo, Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre va a glorificarse como lo hizo en la cruz de su amado Hijo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él. Jesús experimentó el día viernes el dolor en carne propia. Y no solamente el dolor, sino la angustia de pedirle a sus discípulos: ayúdenme a orar en el huerto de Getsemaní. Ayúdenme a orar, mi alma está afligida. Estoy conmocionado por lo que por unos momentos va a suceder. Y tú sabes qué es lo que hicieron los discípulos. Se durmieron. Por favor, no juzgues a los discípulos, porque es muy probable que tú y yo hubiésemos hecho lo mismo. Jesús no sacó un látigo para reprenderlos. Jesús no oró para que fuego del cielo cayera y los consumiera a todos. Aun cuando ellos no apoyaron a Jesús en el momento que más lo necesitaba, Jesús los amó, Jesús oró por ellos y al final Jesús les dijo: no se preocupen, la hora ha llegado y el Hijo del Padre va a ser glorificado. Es importante que recordemos lo que sucedió en ese día viernes. A veces nosotros lo leemos en los evangelios o lo vemos en las noticias, en Ixtapalapa, en México, o allá en las Filipinas, personas pasándose clavos o sintiendo dolor o caminando de rodillas a la Basílica de Guadalupe o haciendo esfuerzos físicos porque queremos emular lo que Jesús experimentó. Pero estamos muy lejos de que eso suceda. Al leer las Escrituras encontramos que el cuerpo de Jesús fue desfigurado. El cuerpo de Jesús, literalmente su espalda fue arrancada de los látigos romanos. No sé si lo sepas, pero la ley tanto romana como la judía exigía que la persona no fuera golpeado a latigazos más de 40 veces. Por eso los latigazos, los azotes eran 39. Porque si se pasaban a 40, entonces ya no se le podía golpear o dar más latigazos a ese prisionero. ¿Tú sabes lo que ellos hacían?
Habían creado una manera para evadir ese punto legal. Y en lugar de darle 40 latigazos, que era contra la ley, le daban 39. De esa manera podían volverlo a azotar otras 39 veces. Y así las veces que fueran necesarios para no quebrantar la ley. Al leer los evangelios encontramos que Jesús experimentó 6 juicios. 3 fueron religiosos y 3 fueron civiles. El primero con Anás, el segundo con Caifás y el tercero con el Sanedrín judío. Y los civiles, el primero con Poncio Pilato, quien no quería mezclarse con esto y lo mandó a Herodes. Y lo que era un recorrido de 2 horas desde Jerusalén hasta Galilea, él lo tuvo que hacer solo, ya desfalleciendo, desfigurado, porque lo habían azotado previamente. Y cuando Herodes lo recibió en su palacio, llamó a toda su corte y le dijo: hazme milagros, porque he escuchado que haces milagros. Convierte algo, haz algo de lo que tanto se dice de ti. Y el Señor no dijo absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Burlarse de él, ponerle una capa, ponerle unas espinas. Ahora sí eres el rey que tanto afirma ser. Mas ignoraba lo que estaba haciendo. Cuando Jesús no hizo lo que él quería, lo mandó de regreso nuevamente a Poncio Pilato para que se cumpliera el tercer y último juicio de Jesús. De tal manera que nuestro amado Señor y Salvador no solamente fue juzgado 3 veces de manera inequívoca, sino que 3 veces civiles, de manera injusta, de manera mentirosa, de manera amañada, de tal manera que nuestro Cordero de Dios, que no había hecho ninguna falta, fue presentado ante las autoridades romanas y judías como un gran pecador. Observa lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 en torno a Jesús. ¿Por qué soportó esto Jesús? ¿Por qué lo soportó en carne propia? Hebreos nos da la respuesta. Todo esto lo afrontó Jesús, quien es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, porque sabía el gozo que le esperaba. Y por ese gozo que él sabía que vendría después de la cruz, él soportó la cruz y lo que implicaba. Menospreciando la vergüenza de ser humillado, menospreciando la vergüenza de ser vituperado, sin importarle que su rostro fuera desfigurado, sin importarle la corona de espinas, sin importarle sus latigazos en la espalda, sin importarle eso, él sabía el gozo que vendría después. Y si tú te preguntas, querido amigo, querida amiga, ¿dónde está Jesús ahora? El versículo te da la respuesta. Ese Jesús que fue azotado, ese Jesús de quien se burlaron, ese Jesús que fue vituperado y ese Jesús que fue tratado de la forma más vil por los romanos y por los judíos, dice el pasaje, ahora está sentado a la diestra del Padre en los cielos con poder y con autoridad. ¿Te imaginas? Ese Jesús ahora está a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué hace por ti? ¿Sabes lo que hace por mí? Intercede por nosotros. Intercede para que no hagamos esto, no hagamos aquello. Intercede cuando nos equivocamos. Intercede cuando cometemos errores. Intercede en todo sentido y a toda hora. Y para aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, intercede para que lo puedan conocer. Esto fue lo que Cristo Jesús hizo el día viernes, antes de dar su vida en la cruz. Aquel sábado, Jerusalén guardaba silencio. Las puertas estaban cerradas, las voces apagadas. Para los líderes religiosos era un día de victoria, pero para los discípulos era un día de confusión y dolor. Pedro cargaba con la culpa de haber negado a Jesús. Juan no podía olvidar la sangre en la cruz. Todo parecía haber terminado. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. Mientras los hombres lloraban en la superficie, Dios estaba escribiendo el capítulo más grande de la historia. Y muy pronto, 2 discípulos caminarían hacia Maús, pensando que todo había terminado, sin saber que el Cristo resucitado ya caminaba a su lado. Sus ojos aún no podían verlo, pero sus corazones ya comenzaban a arder. Porque cuando Cristo se revela, el que antes no podía ver, ahora reconoce que Él siempre estuvo ahí.
Los juicios de Jesús se dieron durante toda la noche del día jueves, a medianoche y durante la madrugada del viernes. La ley prohibía semejante cosa, pero a las autoridades judías no les importó. Aunque la ley lo prohíba, ellos lo hicieron. Los romanos no les importaban las leyes judías, mas sin embargo, ellos determinaban la manera de juzgar a una persona. Y Poncio Pilato tuvo una idea: liberar a este Jesús, que yo no creo que tenga ningún problema, yo no creo que sea culpable de nada, o liberar a uno que sí es culpable, a uno que sí cometió faltas, a uno que merece la cruz. Pero no voy a tomar yo esa decisión para no cargar con esa responsabilidad moral. Aun cuando la esposa le dijo: no tengas nada que ver con este hombre, porque es un hombre justo. ¿Cuál fue la decisión que él tomó? Pedir una bandeja de agua y delante de todo el pueblo que clamaba la muerte de Jesús, lavarse las manos y dejar esa decisión al pueblo. Es impactante porque el pueblo, si tú lo recuerdas, ese mismo grupo de personas que estaban pidiendo la muerte de Jesús, son las personas que una semana antes habían estado poniendo palmas al momento de Jesús entrar en Jerusalén y le estaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Las mismas personas, una semana después, estaban pidiéndole a Pilato: crucifícale, crucifícale. Y es impactante cómo en una semana cambió la voluntad voluble de aquel pueblo. Dentro de lo mucho que decían, en el registro bíblico sucedió algo. Ellos le dijeron a Pilato: que su sangre sea sobre nosotros. Ellos no tenían idea de lo que le estaban diciendo. Ellos no sabían de las implicaciones que aquella petición tenía. Porque escúchame, sin que ellos lo supieran y que sin que ellos midieran los alcances de aquella petición, se cumplió al pie de la letra. La sangre de Jesús fue sobre ellos, pero no para mandarlos al infierno, no para condenarlos, sino para darles la oportunidad de que recibieran el regalo de la vida eterna si creían en aquel sacrificio. Jesús fue a la cruz aproximadamente a las 9 de la mañana. A las 12 de la mañana o al mediodía Él ya estaba crucificado y su proceso de agonía duró hasta las 3 de la tarde aproximadamente, de acuerdo al registro bíblico, cuando Él entregó su espíritu. Y enfatizo eso, porque si tú has escuchado que alguien mató a Jesús, es erróneo. A Jesús nadie lo mató. Él dio su vida. Él puso su espíritu, porque Él tenía la autoridad de ponerlo y también de pedirlo de regreso. Nadie quitó la vida de Jesús. Él la puso voluntariamente. Así fue como llegamos al sábado. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿con cuál de los 3 días usted se queda? El sábado es muy especial para mí, porque muchos nos identificamos como el sábado. Cuando Jesús estaba con vida, muy eufóricos. Cuando Jesús muere, muy tristes y desanimados. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Volver unos a la pesca? ¿Volver a reunirse entre ellos para tratar de asimilar lo que había pasado? Me imagino que se culparon entre ellos. Porque ¿cómo fue posible que tú, Pedro, lo negaras? Pero ¿cómo fue posible que tú salieras huyendo? ¿Cómo fue posible que lo abandonáramos cuando llegaron los soldados romanos y que todos nos esparcimos y lo dejamos solo? ¿Cómo fue posible que pasara eso? Habían muchos sentimientos encontrados para los discípulos. Me impacta porque las únicas que permanecieron fieles al Señor fueron las mujeres. Que Dios bendiga a las mujeres. Que Dios bendiga a las mujeres. Dios mío. No me extraña lo siguiente, tal vez no lo sepas, pero hoy lo vas a saber. La primera persona que vio a Jesús resucitado no fue un discípulo, fue una mujer. Que cuando lo fue a buscar, ya vamos a hablar de eso, cuando lo fue a buscar se desesperó porque no encontraba el cuerpo de su maestro. El día sábado es ese día gris para muchos.
en donde yo amo al Señor, pero lo traicioné. Yo amo al Señor y Él sabe que lo amo, pero no le cumplí, le fallé. Yo amo al Señor, Él sabe que lo amo y daría mi vida por Él. Pero cuando más Él me necesitó, yo le fallé. Yo sé que muchos nos hemos sentido así. Y no nos hagamos o no nos demos aires de pureza. Todos le hemos fallado al Señor. En muchas ocasiones. En algún área o en otra o en varias. El día sábado, si lo tuviéramos que poner un título, le diríamos que es el día de la garantía de la victoria. ¿Por qué razón? Porque contra toda duda, contra todo desánimo, contra toda intención de abandonar todo y de regresar a donde ellos habían salido, aún así, Dios les dio una oportunidad. Y es impactante porque lo que sucedió el sábado es un recordatorio a nosotros, después de más de 2000 años, de lo que Jesús prometió. ¿Qué fue lo que prometió? ¿Y por qué tenemos la garantía de la resurrección? Por 3 razones. Tú y yo tenemos la seguridad de la resurrección. Te comparto brevemente la primera. La primera es porque Jesús mismo lo anunció. Jesús mismo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, le dijo a los discípulos: voy a morir, voy a padecer, no se entristezcan, no se vayan de Jerusalén, no se desanimen porque al tercer día voy a resucitar. Ellos lo sabían, pero no lo creyeron. Y aquí viene una realidad muy fuerte para nosotros como cristianos ahora en día. Jesús no pide que tú creas en Él intelectualmente. Muchos creen en Jesús intelectualmente, pero no creen en Jesús de su corazón, sincera y genuinamente. Él no quiere que creas en Él como si estuvieras creyendo en otro personaje histórico. Él quiere que creas en Él como la Biblia lo describe, como el dador de la vida y como el Hijo de Dios. Jesús ya le había dicho a sus discípulos: voy a padecer. Les habló de la señal de Jonás en Mateo 12. Luego les habló de su cuerpo como el templo en Juan 2. Les dijo: al tercer día este templo va a volver a ser levantado, y no lo entendieron. De tal manera que el Señor les dio señales claras a sus discípulos. Y una de las señales más claras fue la que compartió con ellos en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, como acabamos de aprender, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo el poder para ponerla y también tengo el poder para volver a tomarla. De tal manera de que no conmiseres a Jesús cuando fue a la cruz, porque Él sabía lo que estaba haciendo. Jesús anunció su resurrección, lo cual es una garantía de que lo hizo. Pero hay una segunda razón. Jesús prometió la llegada del Espíritu Santo. Pastor Eric, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en esto? Y digo esto con profundo respeto, como tú sabes que hacemos las cosas en nuestra iglesia. Lamentablemente muchos creyentes ahora en día limitan el Espíritu Santo solamente para hablar en lenguas, solamente para saltar, solamente para caerse o solamente para hacer cosas desvariantes, si puedo decirlo de esa manera. Pero el Espíritu Santo, más que una señal externa, es un poder interno que el Padre nos ha dado. Dale un fuerte aplauso al Señor si se lo vas a dar. Más que una señal de exhibicionismo, es el poder que levantó a Jesús al tercer día. No es cualquier cosa el Espíritu Santo. No es cualquier, como afirman muchos, la fuerza activa de Jehová. No es la fuerza activa de Jehová, es de la tercera persona de la Trinidad. Y tiene tanto poder como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo es una señal de que Jesús resucitó. En Romanos 8:11 Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también les va a dar vida a ustedes en sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que ahora vive en ustedes. Y en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: no se pongan tristes, si yo no me voy, el Padre no les va a enviar al Consolador, no les va a enviar al Espíritu. Pero ¿saben qué? Me voy a ir y les voy a preparar un lugar, y el Padre les va a mandar el Consolador, para que cuando yo esté en ese lugar, los tome a mí mismo, y donde yo esté, ustedes también van a estar por la eternidad. Esa es la garantía que tenemos en Cristo Jesús, la llegada del Espíritu.
Así es que antes de abordar la tercera garantía, te recuerdo esto. No te preocupes por saltar muy alto en el Espíritu. Mejor preocúpate por caminar derecho en el Espíritu. Eso va a ser más sabio de tu parte y va a tener más fruto ante el Señor. Jesús anunció su resurrección, Jesús prometió al Espíritu Santo y hay una tercera razón por la que Jesús resucitó, porque Jesús garantizó nuestra resurrección. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, esto va para ti. ¿Qué garantía tienes tú después de la muerte? No, Pastor Eric, cuando la persona fallece ahí termina todo. ¿De veras eso crees? ¿Eso te han dicho? ¿Eso leíste en algún libro de filosofía? ¿Eso leíste en algún mantra oriental? Pues te equivocas. La Biblia enseña que hay vida después de la muerte. De hecho, la Biblia enseña de que es una vida eterna, es decir, ya no hay muerte después de la muerte. Ya no hay una muerte adicional. De tal manera de que si tú viviste 20 años, 30, 40, 80, 90, compara eso, lo cual vendría a ser como un pequeñísimo grano de arroz comparado con la eternidad que viene después. Para aquellos que creen en Cristo, Jesús ha prometido una resurrección junto a Él, en vida, para disfrutar de la bendición de estar en los cielos con Él y de nunca separarnos de Él. Observa lo que Jesús dijo o lo que Pablo dijo en Filipenses. Él tomará nuestro cuerpo débil, nuestro cuerpo mortal, y Él va a hacer algo que solo puede hacer a través del Espíritu Santo. Va a transformar ese cuerpo en un cuerpo glorioso igual al de Él cuando resucitó. De tal manera que aquellos que creen en Cristo Jesús, la muerte no es el fin, es el principio de la vida eterna. Es el principio de las promesas que Dios tiene para aquellos que han confiado en Él. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a pasar? ¿Tú crees que cuando fallezcas, cuando mueras, vas a levitar en los aires? ¿O vas a ir a un lugar intermedio? O lo digo con profundo respeto, vas a ir al purgatorio, etcétera, etcétera. El ser humano se ha inventado tantos lugares, pero solamente hay dos posibles destinos, queridos amigos y amigas que me escuchan. El primer destino es con Dios en su presencia, en los cielos. Y el segundo destino es fuera de la presencia de Dios en un lugar de tormento, que la Biblia le llama el infierno, y que en la etapa final el lago de fuego. No hay un lugar intermedio, no hay puntos medios en esto. O es Dios en su presencia, o es con Satanás en la condenación eterna. Tú decides qué destino final deseas. Me llama mucho la atención lo que dice el mismo autor, el apóstol San Pablo, hablando de nuestra redención en Corintios. Pablo dice: ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, dice Pablo, como si estuviésemos viendo en un espejo. Pero cuando esto sea transformado, dice Pablo, cuando venga lo perfecto, vamos a poder hacer algo que todos los que ya se adelantaron lo están haciendo. Vamos a ver al Señor cara a cara. Lo vamos a ver cara a cara. Y te digo algo. Cuando llegué a esta parte del mensaje, ayer por la noche, casi a medianoche, en unos días vamos a celebrar como familia el 2º aniversario de la partida de mi papá. Y entre más se llega el 14 de abril, más voy sintiendo, porque todavía es reciente, todavía te lo confieso. Pero salí al patio de nuestra casa, de tu casa, vi al cielo, había una luna llena preciosa ayer. Y le dije: Señor, a pesar de que me duele la partida de papá, Él ya te está viendo cara a cara. ¿Te imaginas? Aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús tienen esta esperanza. Que cuando nuestros seres queridos se adelantaron, están en la presencia de Dios. Y no porque lo dice un pastor, no porque lo dice un dogma, no porque lo dice una iglesia, no, porque lo afirma la palabra de Dios. Que lo vamos a ver cara a cara, que vamos a estar en su presencia. Así es que si tú, al igual que tu servidor, pronto viene la fecha de la partida de tu ser querido, esposa, esposo, familiar, y murieron en Cristo, recuerda que a pesar de que hay dolor,
están en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque fueron buenos, porque se portaron bien, porque fueron buenos ciudadanos, porque fueron buenos padres, porque fueron buenos empleados, buenos dueños de negocio. No. Lo están haciendo porque en una etapa de su vida le entregaron su corazón al Señor. Le pidieron perdón por sus pecados y recibieron el regalo de la vida eterna, lo cual les aseguró que cuando ellos partieran, iban a estar en la presencia de Dios. Hoy tú tienes esa oportunidad también. Y en breve vamos a hacer la invitación para que tú no te vayas hoy de este domingo de resurrección sin tener el regalo de la vida eterna que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario cuando dio su vida por la humanidad. El día sábado pasó y con él el silencio. Las personas parecían enterradas, la esperanza sellada tras una piedra. Pero incluso en el silencio, Dios no estaba ausente. Lo que parecía el final era en realidad la garantía. Porque mientras el mundo esperaba, el cielo obraba. Cada segundo en la oscuridad apuntaba a una luz imparable. Y entonces el tercer día llegó. No como una sorpresa, sino como el cumplimiento. La tumba no pudo retenerlo, la muerte no pudo vencerlo, porque la victoria no solo fue prometida, fue confirmada en Jesucristo. Si tú y yo hubiésemos estado el día sábado, ¿qué habríamos hecho? El cuerpo de Jesús tenía que ser puesto en el lugar de reposo antes de las 6 de la tarde del día viernes, porque a partir de entonces ya no se podía tocar ningún cuerpo de una persona fallecida. De lo contrario, la persona que lo tocaba quedaba inmunda, era contra la ley. Entonces era una carrera para poder sepultar al Señor y ponerlo en ese lugar. ¿Pero dónde hacerlo? Ahí surgió un hombre que tal vez tú te acordarás de él, Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, Jesús tuvo la conversación con Nicodemo. Fue una de las conversaciones más extensas que tenemos registradas de Jesús. Y en esa conversación, este hombre erudito de la ley judía se acerca a Jesús para preguntarle cómo puede ser salvo y cómo puede nacer de nuevo. Lee en casa el capítulo 3 del Evangelio de Juan y vas a encontrar uno de los diálogos más maravillosos de Jesús. Pues este Nicodemo era una persona pudiente, con facilidades económicas, lo que le permitió que cuando Jesús fuera sepultado, él dijera: no escatimo dar mi sepulcro en donde no hay nadie, ni nadie ha sido puesto antes ahí, para ese Mesías y aquel hombre que me enseñó tanto años atrás. Ahí fue sepultado el día sábado. Transcurrió el viernes desde las 6 de la tarde hasta el día sábado por la noche de madrugada. Cuando ya las mujeres podían finalmente regresar al sepulcro, prepararon todos los ungüentos, los olores que eran característicos para el cuerpo embalsamado del Señor. Y se toparon con una sorpresa. El cuerpo ya no estaba. La piedra había sido removida. Pero ¿cómo es posible? Si habían soldados romanos, si había un sello en la puerta, en la piedra de entrada donde nadie lo podía mover o romper, so pena de muerte. Lo que no sabían es que la tumba no podía detener a Jesús. La tumba no iba a poder retenerlo por mucho tiempo. Habían olvidado lo que él había dicho. Habían olvidado sus promesas. Habían olvidado lo que les había anunciado. Y por favor, no juzgues a los discípulos, porque tú y yo muchas veces olvidamos las promesas de Dios. Las pasamos por alto. Nos distraemos en otras cosas, nos distraemos en otras atenciones y olvidamos lo que Dios nos ha prometido o lo que ha prometido en su palabra. Cuando llegan las mujeres principalmente, ven a alguien que parecía que cuidaba el jardín. No sabían con quién estaban hablando. Y María Magdalena le dice: Señor, vengo buscando a mi maestro. Dime si tú lo has tomado. ¿Dónde está? Escucha esto: para que yo vaya y lo traiga de regreso. La estatura física de aquella mujer no sobrepasaba el 1.60. Su peso no iba a soportar el cuerpo de Jesús.
Pero en la mentalidad de María no había él pesa más, él es más alto, él es más fuerte, el cuerpo. En la mentalidad de aquella mujer no habían obstáculos, sino soluciones. Quiero traer el cuerpo de mi maestro y dejarlo donde corresponde. Y ahí hay una palabra sorprendente que el Señor le dice a aquella mujer y que me toca mucho el corazón, porque estando en esa situación hay algo que sucede en ese diálogo. El Señor, a quien no conocía, le dice: María, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Esa es la pregunta que ahora yo te quiero hacer a ti, querido amigo o querida amiga. ¿Estás buscando a Jesús en los lugares equivocados? ¿Estás buscando a Jesús y la salvación del Padre en los lugares o en las personas incorrectas? Porque cuando encontramos a Jesús, encontramos la victoria que Él nos da a través de su resurrección. Por eso el apóstol San Pablo dijo en 1 Corintios 15: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque ya no hay aguijón para los que creen en Cristo. Ya no hay victoria del sepulcro para los que ponen su confianza en Cristo Jesús. Me llama la atención por lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 10. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios Padre le levantó de entre los muertos, ¿qué vas a hacer? Dice el texto, iglesia: serás salvo. Serás salvo si lo crees de corazón, si pones tu confianza en Cristo Jesús. El día domingo se dio la gran noticia. La muerte no pudo contra Jesús. Satanás no pudo retener a Jesús. Todos los demonios y todos los poderes satánicos que existían no pudieron. La muerte no pudo, el sepulcro no pudo, Satanás no pudo, todas las legiones de demonios no pudieron. ¿Cómo iban a poder contra el poder del Espíritu Santo? Se levantó con poder y con gloria. Se levantó con ese poder de Hijo de Dios. Yo te pregunto, quiero hacer una breve pausa, amigos y amigas. Me quiero dirigir a ti brevemente. Quiero preguntarte: ¿has recibido tú a Cristo Jesús en tu corazón? No te estoy preguntando si tienes una religión. No te estoy preguntando si profesas un dogma, una creencia, o si te consideras agnóstico o ateo. Hay tantos calificativos ahora en día. Te pregunto: ¿le has pedido perdón por tus pecados? Porque quiero contarte algo. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, hubo dos personas, cada una en su extremo. Una tomó la decisión de burlarse de Él. Una tomó la decisión de hacer peticiones: baja de la cruz. Si eres realmente quien dice que eres, sálvate tú y de paso nos salvas a nosotros. Pero el otro ladrón tomó otra actitud. El otro ladrón le dijo: tú y yo merecemos donde estamos, pero Él es justo. Él no hizo nada. Y luego se dirige al maestro en la cruz y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esa petición, aquel ladrón le estaba diciendo: tú eres el Mesías porque vas a volver. Le estaba diciendo: tú eres rey porque vas a volver con tu reino. Y le estaba diciendo: tú eres Salvador porque te vas a acordar de mí. El Señor le responde a ese ladrón y le dice lo que desea decirte a ti el día de ahora: de cierto te digo. O dicho de otra manera, a la verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Por lo tanto, yo te pregunto la misma pregunta que hizo aquel jardinero a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, iglesia, pues ha
resucitado. Jesucristo ha resucitado. Vamos a decirle a la ciudad de San Diego y al mundo entero que Él no está muerto, que vive y que está sentado a la diestra del Padre. Vamos, ponte sobre tus pies y digámosle al Señor: gracias, Padre, por tu resurrección. Vamos. Aleluya, Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro venció, vivirá por siempre, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. A las flores la vida, ¿quién crees que da? Al año estaciones, ¿quién crees que vio? Vio la muerte mas resucitó. Qué bueno es saber que Jesús vive hoy, Él vive hoy. ¿Quién te da alivio a tu corazón? ¿Quién crees que da a tu vida nuevo día? Yo sé que Dios siempre ha existido. Qué bueno es saber que Jesús vive hoy, Él vive hoy. Vive para siempre. Sí, Señor. Sin ese Dios no hay razón en la vida. Qué bueno es saber que Jesús vive hoy, Él vive hoy, vive hoy. Vive para siempre. Sin ese Dios no hay razón en la vida. Qué bueno es saber que Jesús vive hoy, Él vive hoy, vive Te aplaudimos a ti, Cristo. Te aplaudimos a ti, Señor.